o 98% de los cánceres. A veces es difícil saber si es así, porque la mayoría de los pacientes cuando están muy enfermos hacen muchas terapias. Por lo menos acá en Salta van al homeópata, van al curandero, hacen van al clínico, hacen quimioterapia. Entonces, cuando se cura el paciente o mejora, uno no sabe realmente qué fue. El paciente puede intuir, no, yo siento que fue tal cosa, pero bueno, únicamente podemos saber que esta terapia es efectiva si hace una sola terapia. ¿Cuál es el problema que yo le veo a Hammer? Hammer, esta investigación que le ha hecho me parece fabulosa, hay que corroborarla, hay que seguirlo investigando. Hay un grupo, diremos, allá a nivel internacional que lo están siguiendo, en México, bueno, también hay gente en Perú, en España, en Francia, en Italia. Que Hammer pensaba que el solo hecho de saber cuál era el conflicto era suficiente. Pero ¿qué pasa? Hammer tuvo un juicio, en Alemania se tuvo que ir de Alemania porque él se le murió una niñita con una leucemia. La leucemia es un tumor del hueso que no se diagnosticó y que ya está en la fase de curación. Entonces, en la fase de curación, el tumor del hueso produce aumento de glóbulos blancos. Entonces Hammer decía, ya se va a curar. Entonces cada vez que Hammer entraba a la sala donde estaban los chiquitos con leucemia, entraba aplaudiendo, pensando que ya estaban todos curándose. Y yo creo que él se queda corto en ese sentido. O sea, el gran aporte de Hammer es haber hecho toda esta metodología. Por eso después aparece Corbera, primero los franceses, después Corbera, diremos, toma lo de los franceses, de Fleche, de Salomon Sellan. Y nosotros nos llega todo esto a través de Corbera, a través de YouTube. Y después de a poquito los libros que fue escribiendo, y después, bueno, él vino, diremos, a Argentina, primero a Buenos Aires, Santa Fe, y fue a Córdoba un poquito, y sí, fui a Mendoza. Entonces él como psicólogo aporta muchas cosas para poder tratar el conflicto. Entre ellas, bueno, el PNL, la programación neurolingüística, también la hipnosis ericksoniana y, bueno, y otras más. ¿Cuál es el concepto? El paciente tiene que producir un cambio interno. Si el paciente no produce el cambio, no hay ninguna terapia mágica. Esto es así, el paciente, pero es difícil porque la gente va al médico esperando que le den la pastillita y no hace ningún esfuerzo, ningún cambio interno. Hammer no habla mucho de dieta, no habla mucho, las medicaciones prácticamente él está en contra. Así que bueno, eso Corbera opina que no importa, usted haga cualquier terapia y la biodescodificación es algo complementario. O sea, bueno, cada uno tiene una visión un poco diferente. Después, lo último que Hammer estaba describiendo ahora es cuando uno tiene un conflicto de un lado del cerebro y no lo soluciona, y tiene un conflicto del otro lado del cerebro, entra en constelación. Pero esto no tiene nada que ver con las constelaciones familiares, sino que el organismo, él observó que el organismo bloquea el primer conflicto para tratar de salvar, digamos, la vitalidad de ese cuerpo, de ese ser. Entonces queda activo el segundo conflicto. Si uno tiene un tercer conflicto del otro lado, se activa el tercero y se bloquea el segundo. Pero esos bloqueos es como que van produciendo enfermedades más profundas. Por ejemplo, una esclerosis o un HIV, bueno, tienen 4 conflictos. Tienen 3, 4 conflictos, están descritos. Entonces, son enfermedades que desde el punto de vista de la descodificación son siempre un poquito más complejos. Bueno, eso es, para resumirlo, es largo el tema, pero no es fácil, es complejo. Muchas gracias. Pasen los maestros. Vamos a entrar en la segunda fase de la charla. No, este es de él. Ese es para acá, a ver si llega. A ver si llegamos. Ahí llegamos. Bueno, ahora vamos a empezar a hacer preguntas específicas.
La pregunta tiene que ser corta, tiene que ser cortita, no puede ser una historia larga, cortita, específica, para que sea respondida por alguno de nuestros panelistas, o a lo mejor entre los tres nos dan una visión más clara de cada uno de los interrogantes. Va a estar muy interesante y bueno, lo disfrutemos. Bueno, yo primero, perdonen, pero me hicieron una pregunta acá, así que voy a tratar de contestar la pregunta tuya. La neuroplasticidad es la capacidad de generar nuevas conexiones cerebrales y la neurogénesis es la capacidad de formar nuevas neuronas. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad degenerativa que afecta principalmente el lugar donde se fabrican las nuevas neuronas. Entonces, en estos momentos las neurociencias están poniendo mucho hincapié en la enfermedad de Alzheimer. Antes no se la conocía muy bien, porque antes la gente no vivía tanto. O sea, si solo pensamos que hace 50 años o hace 100 años una persona de... Yo me acuerdo, y siempre lo digo, que mi tío falleció cuando él tenía 54 años, que es mi edad. Y para mí mi tío ya era viejo, y yo tenía 18 años. Entonces, todas esas enfermedades que hoy vemos, degenerativas del cerebro, que tienen que ver con el Alzheimer, todavía no hay una cura. Pero las neurociencias se están acercando para decirnos qué es lo que podemos hacer para prevenir esas enfermedades. Lo que sí sabemos es que las personas que siguen estudiando tienen lo que se llaman funciones cognitivas, son las funciones que nosotros tenemos que nos permiten aprender cosas nuevas, la función del aprendizaje. Las personas que tienen funciones cognitivas activadas, no importa la edad, que aprenden un idioma, que juegan las cartas, que hacen crucigramas, tienen menos enfermedades degenerativas cerebrales. Así que todavía estamos muy lejos y yo creo que se va a ganar muy bien el Premio Nobel de Medicina quien descubra la cura del Alzheimer. Y el Alzheimer es un problema de memoria. Y la memoria tiene 3 puntos. Primero, yo codifico o presto atención sobre algo. Después guardo lo que yo presté atención. Eso es el segundo paso de la memoria. Y el tercer paso de la memoria es la recuperación. Cuando mi mujer me está hablando y yo estoy viendo el partido de Boca, yo no le estoy prestando atención a ella. Estoy prestando atención al partido de Boca. Entonces no puedo guardar en la memoria. Y es claro que si me pregunta qué opinás sobre esto, yo no voy a poder opinar algo que yo no he guardado. Entonces, primero tengo que prestar atención, luego tengo que guardar y luego tengo que recuperar. El estrés afecta lo que es la capacidad de prestar atención y la capacidad del guardado de la memoria. Por eso a veces cuando estamos con estrés nos afecta la memoria que se llama de corto plazo, pero no es porque usted tiene Alzheimer. Eso es otra cosa. El Alzheimer es otro tipo de memoria y que es la memoria de largo plazo, y las personas que tienen Alzheimer alteran la memoria de las personas que conocen o no recuerdan a quienes conocen. Muchas gracias por la pregunta. Buenas tardes. Aprovechando al doctor que estaba recién hablando, le quería hacer una consulta. Yo soy de la escuela en donde nos decían que las neuronas no se regeneraban y que en lugar de eso venían a sostener o a mantener la comunicación neuronal las células de la guía. Para mí esto es nuevo de que se puede seguir fabricando neuronas. Entonces lo que yo quería hacer, la pregunta es, ¿qué pasa con las adicciones? En donde, por ejemplo, está comprobado que las circunvoluciones se van achatando en el cerebro y entonces esas muertes neuronales no se recuperan. Bueno, está muy bueno lo que vos estás diciendo, y sabés que más que las adicciones, estábamos hablando recién con Miguel Ovejero, hay un montón de situaciones que a nosotros nos hacen que se produzca esto que se llama, vamos a decir, como se formaría un callo en el cerebro. Se reemplazan neuronas por callo. La peor de todas es la depresión. La depresión hace que nuestro cerebro, en el área justamente del hipotálamo y de lo que es el cuerpo calloso, que es lo que conecta a ambos hemisferios, el cerebro se empieza a esclerosar, se empieza a poner más duro. Y eso nosotros lo vemos a través de imágenes de resonancia magnética nuclear. Hoy en día, para que vos tengas una idea,
en solo 10 años se aprendió más del cerebro que en toda la historia de la humanidad, en los últimos 10 años. Y lo que hacemos sobre las adicciones, todavía no está claro que lo que hacemos nosotros sobre adicciones está bien hecho, porque aparentemente no funciona. O sea, no podemos creer que siga habiendo tantas adicciones con tantos programas. Por ejemplo, sobre las neurociencias, decir no a las drogas es decir sí a las drogas, porque el cerebro no entiende el no. Entonces estamos fallando desde la educación, desde la formación de nuestros chicos. En el mismo salón hace un mes dimos una charla de neurociencias y educación. Es muy interesante lo que puede aportar la neurociencia a la educación. Hoy ya no es la información lo que le da el valor al maestro. La información la tiene un chico de 10 años que tiene un teléfono celular conectado a internet. Ya no es un problema de información. Tenemos que cambiar los enfoques. Y sobre las adicciones tenemos que cambiar el enfoque, porque nuestro cerebro genera un GPS. Y el GPS cerebral, si sigue el mismo camino, va a seguir haciendo lo mismo. Hay una técnica que yo a veces utilizo con algunos pacientes, que es hacer que, si son derechos, hagan todo ese día cosas con su brazo izquierdo. Si ustedes lo hacen y hacen eso, se peinan con su brazo izquierdo, se limpian los dientes con su brazo izquierdo, van a ver la cantidad de nuevas conexiones que van a tener y a la noche seguramente no van a poder dormir porque su cerebro va a estar muy excitado. Muchas gracias. Y la visión, la otra visión, vamos a ver. La visión holística y de Hammer. Estos temas dan para mucho más, porque ya hemos hablado de que en la membrana celular verdaderamente estaría el cerebro y la célula. Ahí se pegan los neurotransmisores, ahí se pegan las hormonas, ahí se producen diríamos, los mensajes más importantes. Es como un portero, yo llego allí, doy el mensaje, ¿no es cierto? Toco la puerta, doy el mensaje, y se ha visto que la ARN transcriptasa, primero muy cuestionada, pero después con el SIDA, que vino a contribuir como todos estos males que son bienes. Por eso yo decía, resistencia, resiliencia, entre los dos hay reversibilidad. Ese es un concepto que lo vamos a aportar. La reversibilidad significa ver la otra cara de las cosas como son. Nada es totalmente bueno, ni nada es totalmente malo. Porque a las cosas buenas yo las sigo y comienzan a transformarse en malas. Y las cosas malas yo las sigo y empiezan a no ser tan malas. Y eso pasa siempre. Si yo no me hubiera accidentado, no me hubiera dado cuenta de esto. Si no me hubiera enfermado, todos, yo no hubiera sido estresólogo. O sea, gracias a la enfermedad, él descubre su especialidad actual. Y es más feliz que nunca en la vida, ¿o no? Bueno, el tema que es que esa reversibilidad va cambiando el aspecto de ver la vida de otra manera. Y lo que vos preguntabas de la drogadicción, por ejemplo, hay cosas muy llamativas. Por ejemplo, el uso de marihuana, tan extendido, tan socialmente aceptado, etcétera, etcétera, ha abierto un campo enorme en la medicina con el conocimiento de receptores cannabinoides. Y eso ha dado pauta a nuevas drogas en medicina, y no solamente a nuevas drogas que son para adelgazar, etcétera, para la adicción, para el sueño, sino también vías que existen en el cuerpo, en el cerebro humano, de estimulación para la neuroregeneración. Es decir, esas drogas que están afuera también están dentro mío, porque la naturaleza está dentro mío. Yo soy la evolución y formo parte de una cadena evolutiva. Por eso hablaba de los campos morfogenéticos y todo lo demás. Todavía nos falta recorrer mucho para tener una autoconciencia de sí mismo. Pero te doy una idea, los pacientes que tienen adicción, muchos de los que tienen adicción a la marihuana, es porque generalmente se van de la casa. Y se descubrió un neurotransmisor en el útero de la mujer a los 6 meses que se llama mantadina, que hace que el feto se pueda anidar en el útero humano. Y la mantadina está íntimamente relacionada con la marihuana. La persona que fuma marihuana busca volver al útero de la mamá. Busca el calor de la mamá. Quiere de vuelta ese cariño. ¿Está?
Juan José fue un caso donde no encontró el útero de la mamá. Juan José vuelve, sus 2 padres muertos, él no encuentra el útero de la mamá. Fue a la casa y me dice el tío, este chico anduvo deambulando 2 o 3 días comiendo comida chatarra, no encontrándose, hasta que genera un cuadro grave de estrés agudo, que sería un Dietrich Hammer enormemente grave, porque generó un cuadro de un lupus eritematoso sistémico, una glomerulonefritis aguda, una hemorragia alveolar y se muere en un mes. Yo lo veo un 13 y se muere al otro mes. Liquidó con sus 21 años, 23 años, liquidó una experiencia. No encontró el nido a la mamá, estaba todo vacío. Por eso en la isla de Patmos, en Grecia, se los mandaba a la peor de las condenas a los griegos, que era el destierro, como Napoleón. Yo a una persona la quiero hacer morir lentamente, la destierro, la dejo sin vínculos. Gurdjieff decía que se necesitaba 3 elementos para vivir. Uno era el aire, respirar, otro eran los alimentos y el otro eran las sensos, percepciones, las interrelaciones, si no el ser no vive. De eso nos alimentamos. No sé si hay alguna otra expectativa. ¿Y vos, Sergio? En realidad Hammer no habla de la drogadicción. Él empieza siempre todos los estudios con enfermedades más del cuerpo físico y de poquito agregó algunas otras, pero no habla de digamos, drogadicción. Corbera sí refiere todo el tema de drogadicción, sobre todo el tema del alcoholismo, con el tema del árbol genealógico. Entonces él va haciendo una relación y él, bueno, la teoría es que si alguien no resuelve el conflicto de esa drogadicción, supongamos el alcoholismo, alguno del clan va a heredar ese conflicto hasta que alguno lo tenga que resolver. Cuando uno resuelve ese conflicto es como que libera al clan de esa drogadicción. Eso es con respecto a la biodescodificación, no de Hammer. Y después con respecto a otros autores, otro punto de vista, como que la drogadicción tiene que ver, bueno, con algo más esotérico también. Es como que las almas que son drogadictas y que mueren tratan, diremos, de ingresar, como quedan en el bajo astral, tratan de ingresar, diremos, en los cuerpos, porque tienen como esa necesidad de sentir esa sensación, ese sentido de satisfacerlo, y es como que el drogadicto es tomado por esa alma transitoriamente, por eso se transforma y son capaces de hacer cualquier cosa, porque en realidad no son ellos. Un drogadicto entra y a su casa y vende todo, capaz de pegar a la madre si no de la plata, o a la abuela, y le roba las cosas al hermanito, al hijo le vende la bicicleta, vende todo, venden todo para conseguir la droga. Es terrible. No pueden parar, y los internás y prácticamente es muy poco lo que uno le puede ayudar. Porque es como que incluso uno siente esa sensación, ¿no? Como que es otra persona que está ahí adentro, no es él. Y cuando está libre de esa, yo digo posesión, pero bueno, a lo mejor la palabra no es esa, ¿no es cierto? Es como que uno puede hablar y uno lo siente que es otra persona, que se puede comunicar con esa alma, siente su cariño, él se da cuenta que hace barbaridad, qué sé yo, y de golpe a las 2, 3, 4, 6 horas o el otro día uno se entera que se mandó tremenda macana y bueno, y uno le produce mucha frustración porque no los pueden ayudar, uno no los puede ayudar, ¿no? Entonces uno tiene que, la única manera es, bueno, tratar de comunicarse de alma a alma y pedirle a esa alma que encarnó en ese cuerpo físico, que pueda cerrar, diríamos, esa puerta que está abierta en algún lado en el cuerpo etérico para que no entren estas entidades. Eso uno como terapeuta lo puede ayudar. Por otro lado está todo el tema del karma. Por supuesto que esto es para la gente que cree, para dar herramientas. El que no cree, bueno, no lo tomen esto. No es que esto no lo digo yo, sino que bueno, esto están en la literatura. Hay mucha gente que habla de esto. Entonces,
Eso es más difícil, porque ya el karma puede ser, digamos, el karma familiar, que puede estar relacionado con el árbol genealógico, puede ser un karma individual, que tiene que pagar alguna deuda. De todas formas, lo único que uno puede hacer y que uno debe hacer es comunicarse de alma a alma. Hacer ese intento de comunicar permanentemente de alma a alma y tener esa paciencia infinita, porque es la personalidad, son los cuerpos físicos que son como controlados por otra entidad. Por supuesto, hay que hacer el tratamiento médico, hay que hacer todo lo que manda, diríamos, la medicina, pero uno tiene que buscar otras herramientas, porque si no es como que es muy poco o casi nada lo que podemos hacer. Doctor, ¿eso justificaría la teoría de la reencarnación? A ver, ¿por qué no? Pregunto si lo que termina de decir el doctor justificaría o confirmaría la teoría de la reencarnación. No. La reencarnación es la teoría, es que, bueno, el alma viene a aprender, a tomar conciencia. Si uno en una sola encarnación, como hizo Jesús, hace todas las iniciaciones, bueno, no necesita más reencarnar. Y si uno no llega a hacer toda la toma de conciencia, o decir la palabra de, bueno, liberarse, como dice el Buda, vuelve a tomar otro cuerpo físico para volver a seguir aprendiendo hasta que uno pueda aprender todo lo necesario. Esa es la teoría de reencarnación. Esto no habla de una o de muchas encarnaciones. Simplemente está diciendo, yo lo que decía, que otros autores opinan, bueno, que así como existen, digamos, el cuerpo físico, está el emocional, el mental, que nos resulta hoy más fácil comprender. Hace 50 años atrás uno hablaba de esto y está loco. Y en Oriente, es más, qué sé yo, la teosofía, que es un poco, bueno, la línea de la madre de Darío, habla de 7 cuerpos. Nosotros ahora estamos hablando solamente de los 3 inferiores, o sea, el físico, el emocional y el mental. No, yo quiero dar lugar a que si quieren preguntar de algo más, porque estas cosas que pueden sonar como controvertidas, no lo son. Acá lo hermoso de esta época es que cada ser puede creer y opinar primero, y creer o no creer con libertad lo que se dice. Sí hay libros de referencia y trabajo de 30 años, como el del señor Carl Wilkland, que se llama 30 años entre los muertos, un trabajo denodado. Hay trabajos en la humanidad que se perdieron, lamentablemente, y que son testigos fieles, o sea, trabajos científicos, nada más, que hasta que la ciencia ortodoxa, muy manejada por intereses económicos, pone en evidencia, es decir, lo puede oficializar, lo puede enseñar en los claustros, lo puede enseñar en las universidades, puede formar. Él, por ejemplo, se tuvo que formar de ser un clásico a una persona que tiene que leer mucho, porque tiene que ir profundizando cada uno de los conocimientos y va a llegar a lo mismo. Es decir, todos llegan a lo mismo. Por ejemplo, estos biólogos como Bruce Lipton, Rupert Sheldrake, están haciendo movimientos mágicos, están buscando en tribus primitivísimas, aparentemente, respuestas biológicas. ¿Por qué? Porque un chamán inca ya tenía, un chamán, respuesta que hoy la ciencia la está buscando, de una manera diferente. Pero esto es como que, vuelvo a repetir, es una época de síntesis para mentes abiertas que van profundizando y que van confirmando por sí mismos que hay distintas maneras de abordar al ser. Sí, perdón. Disculpe, ¿por qué Brunito dice que en base a todo lo que es evolución y neurociencia tiene que ver las proteínas, destruyen las fallas genéticas? ¿Cuál es la parte lógica en esto? Y con respecto al doctor Miralles, la ley del retorno de recurrencia, ¿qué tiene que ver con respecto al alma y parte de lo que es la reencarnación? Y la heredad forma parte de lo mismo. ¿Por qué se hereda? En base a los genes. Bueno, yo voy a tratar de ser sintético porque es muy amplio. Yo creo que Sergio puede tomar mucho si es que habla de ese tema. Pero te voy a tratar de ser simple. Los paradigmas eran así. Primero se decía, y era como una lápida, ¿no? Desde que Waston y Crick describen en el año 63, o sea, hace 63 años, 64, describen lo que es la doble hélice,
¿no?, de esos aminoácidos unidos por cadenas, y dan una idea de lo que era el ADN, y ese ADN estaba embutido en algunas estructuras que le llaman cromosomas, y que el cromosoma eran pares, y que esos pares tenían que estar tanto de un lado como del otro, etcétera, etcétera. Desde ese descubrimiento, desde ese dogma biológico estructurado, donde decía DNA, RNA, proteína. ¿Tá? Esa cadena de eventos, que era unidireccional, con el tiempo se transformó en bidireccional. Y aparte, con el proyecto Genoma, que intervinieron muchos países, donde yo expliqué que esperaban encontrar la misma cantidad de genes que la misma cantidad de proteínas, siguiendo DNA, RNA, proteína. Si había 160.000 proteínas como son las que descubrieron hasta ahora, tendría que haber 160.000 genes. Pero descubrieron en el proyecto Genoma que había 23.000 genes, igual que un chimpancé, igual que un gusano. Entonces empezaron a preguntarse, en realidad, ¿qué hacía la diferencia? ¿No? Y ahí aparecen estos descubrimientos que nombré hoy, ¿no? La epigenética, con la información, con la mutación genética desde el ambiente, ¿no?, que te da otra pauta. Por eso ya no es una proteína, un gen, sino es factores epigenéticos que serían fenotípicos del ambiente, de los que están alrededor del ser, que influyen sobre esa célula para dar respuestas diferentes. Y son estos casos que estamos hablando, tanto Sergio como Rodolfo, estamos hablando de casos epigenéticos. Estamos hablando que la misma estresología o los principios de Hammer, que son casi idénticos a los de Selye, etcétera, están tratando de explicar esto, que los cambios ambientales, si uno se adapta o no se adapta, bien, mal, y esas son las respuestas a proteínas y son respuestas epigenéticas. O sea, todo en realidad, con distinta terminología, termina siendo exactamente lo mismo. No sé si está satisfecho. Permíteme un segundito. Nosotros llamamos en neurociencia ambioma, que es lo mismo, epigenética. Vos sos mezcla de lo genético y del medio ambiente donde vos te desarrollás. Antes decían, bueno, podés saber si una persona va a desarrollar un cáncer de colon, por ejemplo, porque tiene una alteración genética. Pero después se vio que las personas no desarrollaban un cáncer de colon. Había que tener algo en el medio ambiente o tenía que suceder algo en su vida en el medio ambiente para que la persona desarrolle un cáncer de colon. Somos eso, somos mezcla de lo genético y mezcla del medio ambiente en donde vivimos. El tema es que, fíjate que muchos de los miedos, nosotros nacemos con miedos heredados genéticamente. O sea, se comprobó que el miedo a las víboras, arañas, sapos, es un miedo genético. El miedo a la muerte es un miedo genético, o sea que ya lo heredamos. Y después vamos adquiriendo miedos según el medio ambiente donde nos evolucionamos. Y en mi libro yo explico cómo es eso, porque lo que se comprueba, y lo que él decía de la embarazada que está gestando un bebé y que es sometida al estrés, ese bebé posiblemente, sí puede o no puede, desarrollar una enfermedad cuando sea niño. Se comprobó que, por ejemplo, los bebés que eran de embarazos no deseados o donde la madre sufría estrés, eran los bebés que después tenían enfermedades como la diabetes tipo 1 u otras enfermedades genéticas. Entonces somos mezcla del medio ambiente, pero también tenemos esa carga genética que vamos teniendo cada uno de nosotros. O sea que la alimentación incide en neutralizar parte de esto. Y por supuesto, todo el medio ambiente donde vos te desarrollás incide. E incide, hasta tus creencias inciden. Por eso nosotros trabajamos sobre la creencia. Y otra cosa muy importante que descubre la neurociencia, la soledad es más grave a veces que una adicción. Es más grave en el cuerpo que una adicción. Y como yo dije en la primera charla, aquí parece que los viejos son inservibles. Y los viejos son sabios. Y hay una gran diferencia entre un genio y un sabio. Genio estudia para ser genio. Yo puedo ser un genio. Pero un sabio, uno es sabio por la experiencia de vida que tiene. Y nosotros no escuchamos a los sabios. Acá en Oriente no se le da mucha importancia a los sabios, a los viejos.
Perdón, en Occidente. Y en Oriente, hace miles de años, están escuchando a los sabios. Escuchen a los sabios. El sabio sabe, y sabe por experiencia. Por eso las terapias nuevas, cognitivas, conductuales, se basan en la experiencia. Yo no le digo a ninguno de ustedes que lo que yo le estoy diciendo es bueno, frenarse, ponerle espalda derecha, respirar hondo. No, usen ustedes esa experiencia, háganlo ustedes en su casa, háganlo en cada momento y se van a dar cuenta que van a frenar las emociones. Hola, sí, doctor Sergio Villarreal. La pregunta que hago es, anda circulando en las redes algo de un material de melodía de Hammer o algo así. Sí, la pregunta es la certidumbre y el origen de eso. Eso es una melodía compuesta por el Dr. Hammer. Él dice que esa melodía ayuda a todas las enfermedades. Bueno, eso hay que experimentarlo y bueno, yo no sé si es verdad o no es verdad. Él dice y le da esa terapéutica a todas las enfermedades. Con respecto a Corina, hay una película que se llama Los Niños del Brasil. Esa película, antes de morir a Hitler le sacan sangre, entonces los alemanes, los nazis, la idea es hacer con una clonación, entonces hicieron esa clonación en Brasil, pero ¿cuál era la condición? Esa familia que clonaban, que le daban, diremos, para que lo criaran, ese Hitler pequeño bebé, tenía que tener todo ese entorno que tuvo Hitler. Y le tenían que pasar las mismas cosas que le habían pasado a Hitler en la vida. Bueno, eso para que te quede la imagen de que no es solamente el genoma, sino es también todo lo ambiental. El genoma tiene que ver, si uno hiciera una analogía, es con la carta natal. La carta natal, así como están los genes, y teóricamente, si este gen tiene que ver con la tuberculosis, tiene que ver con el alcoholismo, incluso con la carta natal, vos tenés esa tendencia que te marca tal cosa, pero no es que eso es obligatorio, sino que si vos aprovechás el conocimiento y haces un trabajo, vos podés trascender cualquier mal aspecto en la carta natal, o podés trascender cualquier mal aspecto en el genoma, por supuesto haciendo prevención en el tema referido a salud, y el otro, bueno, viendo cuál es el aspecto, bueno, y trabajarlo. Como en el oráculo de Delfos con Sócrates. Así es, niña. ¿Quién más? A ver, ¿quién quiere hacer otra pregunta? Buenas tardes. Yo quería compartir más que nada, yo estoy viviendo en Buenos Aires y trabajo con abuelos. Hice un proyecto que se llama Sabios Mayores. Estudié kinesiología hasta el 4º año y después, bueno, me dediqué a la danza, he sido bailarina acá de la provincia y bueno, hice la carrera de una bailarina, ahora soy coreógrafa. Y lo que hice más que nada en ese proyecto, por todo lo que aprendí en la facultad, porque neuro era mi materia favorita, era poder comprobar que los abuelos son seres con tanta energía como una persona joven. Y bueno, yo tengo la experiencia justamente de poder darles clases de baile y cómo ellos en pocos meses pueden realmente activar las masas musculares como cualquier persona. Así que bueno, quería compartirles eso, que la danza, el tango por ejemplo, este año me voy a jugar con la experiencia de trabajar con gente con mal de Parkinson y bueno, vamos a ver qué pasa, pero creo realmente, he leído bastante de Correla también, creo que nosotros podemos cambiar el destino, o sea, más allá de la edad que tenemos, podemos armar un nuevo patrón mental. Gracias. Muy bueno. ¿Una pregunta? ¿Específica? Yo hay un aspecto que quisiera aportar así pequeño como para que se vaya conociendo, es que la nueva medicina en Hammer ya es un posgrado en la Universidad de Nicaragua, con experiencia. También le quería comentar a Sergio que todos estos seres que aparece que son gigantes en la humanidad, que vienen a dar, ¿qué es lo bueno de Hammer? Está muriendo pobre como la mayoría de los buenos seres. Eso, el ejemplo es lo más importante. No es que sea una regla, ojo, me refiero que no habla bien de ese ser, habla bien de él. Primero a él le ha pasado, con su hijo, se le murió su mujer.
Eso es un valor enorme. Yo creo que los ejemplos son los mejores elementos y seres a seguir, no los parlanchines, no los loros, no los imitadores, no los que tienen máscara, la gente que sufrió. Por eso lo que hay que rescatar de los ancianos es lo que dijo Rodolfo, es la sabiduría. Lo que pasa es que una persona, cuando ya la ven vieja, la mandan directamente a la playa de estacionamiento, ¿no es cierto? La estacionan, la dejan ahí, la persona al no tener lo que dijo Rodolfo, la soledad y la tristeza, así se sabe científicamente que empieza a disminuir. Alteran la flora intestinal, el microbioma de un viejo es distinta al de un joven, deja de producir serotonina, que el 80% del intestino produce serotonina, la persona pierde el humor, empiezan a aparecer citoquinas y empiezan a destruir. Por eso ustedes van a ver que una persona después que se fractura en una familia y dice yo ya no sirvo para nada, esa información instantáneamente dispara lo que explicó Rodolfo, una cadena de eventos, y esa persona en 2-3 años se encorva, esa persona empieza a caminar renga, esa persona empieza a olvidarse las cosas, es como una autodestrucción. Eso es para que ustedes vean la importancia de lo que tiene ella, de la neuroestimulación. Rodolfo también le puede contar del lugar que él vio en Estados Unidos, en New York, de donde él estuvo, cómo se recupera una persona en un lugar donde le dan tiempo, cariño, amor, que eso es lo que nos falta, y esto no es una telenovela, esto es real. Cualquier persona que queda sola después de un divorcio o lo que fuera, si no reconstruye en muy poco tiempo su vida, si no encuentras nuevo objetivo, empieza a perder la memoria, empieza a olvidarse, empieza su metabolismo, como él lo explicaba, los corticoides que se segregan en el encre, empieza a engordar, empieza a llenarse de estrías, no baja de peso. ¿Se dan cuenta lo importante que es la bioneuroemoción o la emoción en el individuo y que somos una unidad? Es decir, el mensaje que quisiera darles y para todos es que debemos todos querernos un poco más, hacer el esfuerzo, el ejercicio diario de autovalorarnos más, que no somos por otro o por otra, somos por nosotros mismos, por nuestro origen divino, por el único origen real, por lo que nos asiste como almas. Ese valor es el que hizo que el Señor se atreva, más allá de todo lo que su mente racional y especulativa decía, no, por esto, le metamos. Y se metió en un área donde le está dando una apertura a su alma, un conocimiento, un crecimiento enorme. Yo qué le digo a los pacientes en terapia intensiva, yo hace muchos años soy terapista, no es mi especialidad. Y yo decía, ¿qué puedo llevar a un lugar donde ya prácticamente lo que se hace es maniobra, saber medio interno, muy técnico, ¿no? Muy autoparte? Es acompañar a bien morir. Me dieron la respuesta inmediatamente. Porque es un lugar donde el ser va a morir solito, separado de su familia, generalmente, lleno de tubos, lleno de accesos vasculares. Incluso la gente, yo le cambié todo el concepto porque dice, no está sufriendo, ¿no? Sí, sí sufre, porque a usted que le pongan una sonda en la nariz, un tubo en la garganta, que diariamente le saquen sangre, si uno cuando va a sacarse una sangre una sola vez, ¿duele o no duele? Él me contaba de un profesor que tuvo en Francia un genio. A los residentes lo ponía en la cama y hacía que le pongan sonda, todo, para que sepa qué le hacían a los pacientes. De ahí, desde que valoraban y sabían del dolor físico, dejaban de indicarlo tanto y no era tan inhumano el trato. Es decir, aún que ustedes se encuentran en el peor de los lugares, aún en una trinchera donde lluevan las balas, todo se puede hacer algo. ¿Está claro? O sea, no dejen de hacer. No dejen de hacer y de ser ustedes. No se dejen avasallar por los paradigmas de los lugares. Ya está, el viejo se murió, el de la cama 8. Ya está, no responde al respirador, ya le cambiamos la modalidad, ya está. No, ahí empieza el trabajo del ser, del médico verdadero. Ahí empieza el trabajo de agarrar la mano, hablarle al oído derecho por el pogwa de los budistas, porque al oído derecho yo le puedo hablar hasta 3 días después de muerto para que esa alma vaya donde deba ir.
porque tenemos un desconocimiento grosero de lo que es un ser humano. Recién estamos descubriendo que es verdaderamente un ser. Decía Néstor Palmetti, todos somos seres de luz, nada más que estamos un poco sucios. Y no irradiamos lo que debemos irradiar. No solamente en la alimentación, porque él se refería a la alimentación, yo lo mismo lo diría de la mente y de tantas cosas que nos ensuciaron como seres de luz que somos. ¿Tá? Por eso merecemos hasta el último momento, y eso no lo olviden, alguien muere en el tránsito, alguien se muere delante de ustedes, no saben hacer RCP, bueno, si la saben hacer, la harán, y si saben hacer, busquen un buen entrenador de RCP, y si no, agarren, denlo en vuelta, o al oído derecho, díganle, estoy con vos, quiero que el mejor vientre te espere en la próxima reencarnación. Gracias. Muy bueno. Usted habló del estado de alarma y las horas que uno pasa en estado de alarma. Yo quería preguntar qué pasa con aquellas personas que tienen profesiones en donde el estado de alarma está durante un día entero o una guardia, por ejemplo. Y bueno, eso es permanente. O sea, la profesión, por ejemplo, la profesión médica es extremadamente dura. En mi formación como cirujano no solo estaba 24 horas, a veces estaba 36 horas. Y cuando a mí me tocó lo de la Embajada de Israel, yo estaba en Buenos Aires viviendo, haciendo mi residencia, creo que fue un día martes y yo estuve hasta el día viernes a la mañana trabajando. O sea, hay un agotamiento, acordate que el estrés, cuando las cargas son mayores que tu resistencia. Y las hormonas del estrés nos permiten aguantar mucho. De hecho, vos sabés muy bien que en un caso de estrés real, una persona puede mover un auto, si un hijo se quedó atrapado, o sea, tenemos más fuerza y tenemos un montón de cosas. El problema del estrés es que el estrés te lo cobra después. Te lo cobra cuando todo ha pasado, se ha resuelto. En los momentos de estrés yo puedo estar acompañando, y nosotros trabajamos mucho en la terapia intensiva con Miguel, y yo veía a la gente que estaba acompañando a los enfermos, y estaban muy bien mientras nos acompañaban. Y cuando el enfermo se recuperaba o lamentablemente moría, esas personas después pasaban a ser nuestros pacientes, se enfermaban un tiempo después. Y eso tiene que ver con lo que vos decís. Uno tiene una resistencia, pero esa resistencia se va acabando con el tiempo. Entonces hay algunas profesiones, por supuesto, que son más estresantes que otras. De hecho, hay un montón de síndromes de estrés que se dan en profesiones como, por ejemplo, el síndrome de burnout o el síndrome de estar quemado, que se dan en los médicos. Yo voy atendiendo en mi consultorio 31 médicos, 31 colegas, y hoy fue uno que no lo pude asistir, bueno, va a ir posiblemente la semana que viene, van a ser 32, pero no solo médicos, odontólogos, fisioterapeutas, varias fisioterapeutas, y todos los que están relacionados a la salud, que tienen que trabajar con personas enfermas, también se enferman. Bueno, no sé si está contestado. Sí, yo lo que quería preguntar básicamente es ¿qué pasa con si bien usted me dice que después el organismo pasa un cobro. Una factura. En mi caso, por ejemplo, yo soy partera y voy a ser toda mi vida partera, entonces las situaciones de estrés que yo vivo voy a estar expuesta durante por lo menos 30 años más. Verá, el estrés en realidad depende de dos cosas. Primero, la percepción que vos tengas de la situación. Si vos tenés que la percepción de esa situación es estresante y lo considerás una amenaza, un problema, y te pones en posición de víctima, vas a tener estrés. Eso por un lado. Y lo segundo, que eso lo dije, vos no estuviste en la primera charla, ¿no? No. Bueno, y lo segundo, yo tengo que creer que no tengo medios para afrontar esa situación, cuando en realidad sí los tengo en los medios. ¿Qué me pasaba a mí como cirujano? A mí me encantaba operar. Es más, algunos de los que operé o que están aquí, yo operaba rápido lo hacía bien y me encantaba operar. Pero había un problema. A mí me lo cobraba después porque yo me hacía carne con cada paciente. Cada paciente que yo operaba
cada paciente que se complicaba o tenía alguna complicación, no solo me afectaba a mí, afectaba a mi familia. Entonces no nos podemos despegar, porque yo creía que no tenían los medios para afrontarlo. Entonces fallamos en dos lugares. Primero, cuando interpretamos como amenaza una situación que no lo es, y segundo, cuando creemos que no tenemos los medios para afrontarla. Si vos sos partera hace muchos años, vos tenés los medios para afrontar muchas complicaciones que podés tener. No tengas miedo. No, yo no lo vivo como una situación Sí. de estrés. Mi profesión es lo más placentero de Bueno, mi vida. si lo ves como un desafío, no vas a tener estrés. A ver, otra pregunta. Una pregunta, nadie tiene enfermedades, están todos sanos. Muchas gracias a los tres doctores por compartir sus conocimientos y experiencias. Una pregunta a los tres. Si yo fuera la paciente de 86 años y me doy cuenta que puedo cambiar un hábito porque tengo ganas de hacer este cambio y mejorar, ¿qué me diría cada uno si esto hubiera sido la consulta y yo me voy a mi casa? Es el primer paso para dar. Más o menos tengo idea, pero así cortito, práctico, ¿qué tendría que hacer yo al volver a casa? Uno tiene que poder diferenciar lo que es tomar conciencia de lo que es saber algo. Nosotros sabemos muchas cosas. Sabemos que no hay que fumar, sabemos que el colesterol tiene que estar normal, sabemos que no tenemos que estresarnos, sabemos que tenemos que dormir de noche, y sin embargo no lo hacemos. Hasta que llega un momento que nos enfermamos, el paciente se infarta, cae de terapia intensiva, y ahí pasa algo donde él toma conciencia. Cuando el paciente toma conciencia, se va de alta y hace el cambio. Entonces lo que uno tiene que buscar es una toma de conciencia. La toma de conciencia es el conocimiento más un cambio de actitud. Entonces uno tiene que ver cuál es el hábito que uno quiere cambiar, y en base a eso ver cómo el médico puede ayudar para que el paciente o esa persona que consulta tome conciencia de la importancia de ese cambio de hábito. Yo le voy a poner un poco más de dulce a lo de Sergio, porque Sergio es Grosella nigricans, que es muy buena. El tema es así, ¿qué le diría yo? Que viva con plenitud el tiempo que le quede, que ella no lo sabe. Siempre mis pacientes preguntan algo que dicen, ¿y cuándo me muero? No lo sé. Hay momentos que el ser humano no sabe. Una es, ¿sabe cuándo va a nacer? No tanto, porque no sabe la hora exacta ni nada. Ni tampoco sabe ni cómo ni dónde se va a morir. ¿Ah? Salvo un ser, como dijo Sergio, más liberado y con otra conciencia. Pero en general no, por lo tanto la vida te está invitando diariamente a que vivas la plenitud de la vida. Y eso hace que la resiliencia no se transforme en resistencia, es decir, que sea feliz, que te ría. Yo escuché a un señor que hablaba de la economía de las caricias, que una caricia no es solamente tocar un cuerpo, sino una mirada, una sonrisa, es invertir en ese tiempo que es tan importante. Yo te daría simplemente un regalo que sería, no te apegues al recuerdo, no te apegues a un entorno que es el que se lleva lo mejor de vos. Si tenés que hacer es buscar la parte divina tuya, integrate, querete, comé de la mejor manera que vos puedas, date el regalo que vos quieras y nunca dejes de mirarte a vos mismo y de sonreír, porque es ese día a diario, el diario a diario, el que te va a dar la respuesta, no otra cosa. Yo te diría, hoy es más tarde de lo que crees. A veces nos levantamos un día, renegamos por el clima, renegamos porque el de adelante va despacio, renegamos porque nuestro hijo no aprobó la materia que tenía que aprobar, y hay algo que vos no sabés de ese día. Ese es el último día de tu vida. ¿Qué harías el último día de tu vida? Si nosotros trataríamos de pensar que este es nuestro último día de nuestra vida, ¿qué haríamos con él? ¿Renegaríamos por el clima? Porque no encontramos las llaves,
porque nuestro hijo no aprobó una materia. Todos estamos en esto de trabajar para cambiar vidas, para bien o para mal. De nosotros depende el cambio. Todo lo que estamos viendo aquí, la ciencia, la filosofía, las religiones, lo espiritual, apuntan a lo mismo. El cambio depende de vos. Depende de cada uno de nosotros. No depende de los demás. Si no estamos esperando que la felicidad llegue porque los demás hagan lo que nosotros consideramos que son nuestras expectativas. Y nunca entra el sol en una caverna que está orientada hacia el sur. Es un adagio tibetano. Nunca entra el sol. Primero, el cambio llega por cada uno de nosotros. Entonces, no importa lo que te quede de vida, no sabes si es hoy el último día. Hasta el último día uno puede cambiar, y cambiar para bien. Cuando se da una situación repetida y el sujeto está todo el tiempo diciendo, bueno, entro en desapego, a pesar de todo sonrío, a pesar de todo estoy feliz. Y eso se reitera y se reitera. ¿No es entrar en un conformismo que puede llevar a una rutina que permite la injusticia y un montón de cosas más? ¿Tenemos 3 horas más? No, ya estamos en horario. Bueno. ¿Ah? Mirá, hay una gran, no sé, para mí hay una gran diferencia entre lo que es la aceptación y el conformismo. ¿Sí? O sea, si yo no estoy convencido de mi identidad, en la parte espiritual, para mí hay 6 niveles de conflictos o problemas. Esto tiene que ver con la PNL, no es mío. O sea, desde Robert Dilts. Primero, el primer conflicto es el nivel espiritual, luego el de identidad, luego el conflicto de creencias o valores, después vienen la capacidad, el comportamiento, conducta y de último el entorno. Si vos desde lo profundo no estás convencido de que ese cambio es verdadero, vos podés cambiar en el entorno, en la conducta, incluso en las capacidades. Pero si el cambio no es profundo, no hay cambio verdadero. En el caso se llama primer pensamiento. ¿Así? Yo no lo ampliaría porque está muy claro, pueden cambiar, como digo, los nombres, y siempre es importante lo que dijo Rodolfo, que le contestó a la señora, que pensar que este es tu último día. Eso te va a hacer cambiar mucho ese sentido teórico de lo que es el apego o el desapego, pero es real. Nosotros lo que pasa es que chocar a un individuo, cambiarle paradigma, cambiar una manera de pensar, no es de un día para el otro. Lo que sí, en la presencia de ustedes acá ya muestra una buena ruta. El primer síntoma de recuperación de cualquier paciente es aceptarse y aceptar lo que le está sucediendo. Ese es el primer pasito. Es decir, sepamos que hay pasos, que hay etapas, que esto no se salta, ¿no? Vos vas a tener que vivir todas las etapas de tu crianza, como dice él, tu crianza, tus creencias, eso yo no lo puedo cambiar de un día para el otro. Lo que sí ya me di cuenta, ya hay una evolución en tu alma, ya empezó tu alma a crecer, no importa la edad. Para un maestro espiritual, la edad no importa, importa el despertar. O sea, cuando despierta un individuo, ese es el momento, no hay edad. ¿El lugar? Bueno, muchas gracias, es muy claro.